buenos días, tardes, noches, queridos y queridas podescuchas. El día de hoy nos encontramos en una de las instituciones más importantes en el desarrollo, en la formación académica, en la formación profesional de nuestros expertos en ciencias criminales y en la formación de nuestros criminólogos mexicanos de renombre. Estamos en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y contamos el día de hoy con la participación de una investigadora experta en Derecho Internacional Humanitario, pero que en esta ocasión nos va a compartir una experiencia muy importante en relación a la atención y la ayuda a las víctimas de violencia, víctimas mujeres. Tengo el gran gusto de presentarles a todos ustedes a la maestra Isabel Montoya Ramos. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y si fuera tan amable de compartirnos un poquito acerca de su formación profesional para que nuestros podescuchas sepan acerca de su importante labor. Claro que sí, Ana. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ti, gracias por la invitación. De verdad, enhorabuena por este proyecto, ¿no? Para estudiantes, de verdad me parece muy importante y bueno, ojalá y coseches muchos éxitos para poder difundir materias importantes. Gracias. Bueno, yo tengo la fortuna de ser profesora investigadora de este instituto, soy profesora de tiempo completo, me dedico a la rama investigar derechos humanos y género, ¿no? Y bueno, desde hace 5 años me he estado desenvolviendo como en la investigación, ¿no? Fui asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, después me vine a este instituto también a ser asistente de investigación, después trabajé en la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, que era aplicación del derecho internacional, ¿no? Y también ver cuestiones de derechos humanos, de persecución, también era un trabajo con víctimas directamente, víctimas que habían sufrido pues, violaciones a derechos humanos. Y posteriormente fui becada para irme a Suiza, a la Universidad de Ginebra, a estudiar una maestría, como bien lo comentaste, en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Y cuando regresé me incorporé solamente 6 meses en el programa de equidad de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya me incorporé de tiempo completo acá en el INACIPE. Entonces, bueno, estamos acá trabajando. Muchísimas gracias, maestra. Y precisamente en este breve recuento que nos hace acerca de su formación, ¿en qué momento o cómo llegó a ser de su interés la temática de la violencia de género? Bueno, realmente los primeros acercamientos que yo tuve en cuestiones de género no fueron muy joven, ¿no? Yo estaba cursando la carrera de Derecho cuando comencé a leer los primeros libros, ¿no? En materia de género, que fue un libro muy importante. Es un libro que es de una escritora que se llama Marcela Lagarde de los Ríos, ¿no? Ella, cuando hace su tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras, esa tesis fue tan buena que la publica, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces me lo recomienda una amiga, ¿no? Entonces comencé a leerlo y ahí realmente fue cuando comencé a estudiar los temas de género más a fondo, ¿no? Claro, yo lo leí en ese momento como estudiante, ¿no? Como un libro más, porque al final del día, cuando ya se publica el libro, sale como en una versión científica, ¿no? Realmente cuidando el rigor científico de toda investigación doctoral, pero como un libro que se puede leer, que te da para entenderlo, ¿no? Que en su momento pues también es un libro complicado, ¿no? Porque tiene conceptos antropológicos y criminológicos y todo eso, ¿no? Pero realmente fue ahí cuando yo comencé a leer ese tipo de literatura, ¿no? Y realmente ese libro es muy importante también para el tema del género, porque fueron los primeros libros que salieron en México de una investigación más rigurosa en materia de género, ¿no? Entonces realmente fue como muy joven y después seguí como juntando literatura y todo eso, ya hasta que pues ya logré, ¿no? Como hacer los centros, que realmente fue un proceso como muy largo, pero realmente es eso, ¿no? Como hay mucha literatura que tiene que ver con personajes, ¿no? Que son mujeres y que al final del día son mujeres que acaban triunfantes, ¿no? O que tienen
una forma de vida distinta, que han roto paradigmas, que han deconstruido los estereotipos de género. Entonces eso también como siempre, ¿no? Por ejemplo, mi biblioteca personal tiene muchos libros en ese sentido, ¿no? Entonces como que seguí ahí. Sigue la línea. Sí, exactamente. Y es mucho lo abordado por grandes investigadoras, grandes académicas como la que usted menciona, también como Marta Lamas, Sí. en la cuestión de género, y que es importante tenerlo presente en el ámbito del derecho actualmente. Y en este sentido, y a modo de contextualizar a nuestros y nuestras podescuchas, ¿podría hablarnos acerca de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres? Sí, bueno, mira, la CONAVIM, ¿no? Pertenece a la Secretaría de Gobernación y es el órgano, ¿no?, que va a coordinar los trabajos para poder lograr algún día erradicar la violencia contra las mujeres acá en nuestro país, ¿no? Entonces, esta, te digo, como te comentaba, está dentro de la Secretaría de Gobernación, como su estructura está ahí. Y en un principio los centros de justicia para mujeres, el proyecto estuvo ahí. Cuando la CONAVIM la presidió la doctora Laura Carrera Lugo, que también es una mujer que es antropóloga, ¿no?, pero que tiene muchísima experiencia y ha trabajado mucho a favor de las mujeres. Entonces ella presidió la CONAVIM y ella realmente es la que pues comienza con el proyecto de los centros de justicia para mujeres allá en la CONAVIM. Y cuando a ella la cambian al secretariado, al secretariado ejecutivo de seguridad pública, la cambian, y dentro del secretariado está el Centro Nacional para Prevenir el Delito y de Participación Ciudadana. Entonces, cuando ella se va al Centro Nacional, se lleva el proyecto de los centros de justicia para mujeres allá al Centro Nacional. Y cuando ella sale, se retoma el proyecto, ¿no?, con la licenciada Celsa Jiménez y la licenciada Marcela Hidalgo. Ellas son las que retoman el proyecto ahí y le dan como una segunda fase, ¿no?, al proyecto. Ok, y justo llegamos al tema coyuntural de la entrevista. ¿Nos puede hablar acerca de en qué consisten estos centros de justicia para mujeres? Por favor. Bueno, mira, los centros de justicia para mujeres son lugares en los que se van a conglomerar o se van a acumular todos los servicios que necesita una mujer que ha sido, que ha visto violentados sus derechos humanos, ¿no? Realmente la columna vertebral de los centros es esa, ¿no? El restituir a las mujeres derechos humanos que les han sido violados, ¿no? Entonces, uno de los derechos humanos que tenemos las mujeres es tener una vida libre de violencia. Entonces sería buscar eso, ¿no? Ese es el principal derecho que buscarían restituir los centros de justicia para mujeres, ¿no? El derecho que tenemos todas las mujeres a vivir libres de violencia, ¿no? Entonces, solamente están diseñados para que mujeres que han sufrido violencia acudan a ellos, solamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen una serie de servicios, ¿no?, desde servicios psicológicos, médicos, jurídicos, para buscar eso, ¿no?, el vivir libres de violencia. Pero también hay otra serie de servicios, ¿no?, que sería buscar ayudar a una mujer a conseguir trabajo, ¿no? Ayudarle, por ejemplo, con sus hijos, ¿no?, con la inscripción de la escuela, todo esto. La cuestión acá es que solamente tienen que ser mujeres víctimas de violencia. Okay. Entonces, si llega una mujer que no ha sido víctima de violencia, pero que no tiene trabajo, no puede acceder al centro. Okay. O sea, el centro no podría ayudarle con eso. No podría darle atención psicológica, no podría darle atención médica, claro, médica de muy primera, de una revisión, ¿no?, porque obviamente hay servicios médicos en el país, pero es solamente a mujeres que han sido violentadas con el objetivo de que vivan libres de violencia, ¿no? Entonces, los centros realmente yo los veo como un proyecto, ¿no?, que en teoría debería ser un proyecto temporal. ¿Por qué? Porque en realidad el sistema de justicia, ¿no?, o el sistema
en general, ¿no? El gobierno debería de tener a la gente suficientemente capacitada en todos sus sectores, ¿no? Para poder atender en estos diferentes servicios, ¿no? Por ejemplo, si hay una mujer sumamente agredida, ¿no? Bueno, que haya médicos especializados en este tipo de agresiones o psicólogos especializados, pero en todas las instituciones, ¿sabes? Claro. Que sea transversal en toda la administración pública y no que sea más bien algo tan especializado que tengas que sacar un cuerpo o a los centros de justicia para mujeres como tal, ¿no? La cuestión es que yo lo veo como una medida afirmativa, ¿no? O sea, como que algo que puede ayudar a las mujeres a estar mejor, ¿no? A tener una vida mejor, a tener una vida libre de violencia, pero que debería ser esto siempre, ¿no? Todo el tiempo en cualquier institución. Si uno va con un MP, bueno, que el MP tenga algún tipo de formación o que hay algunos MPs especializados en género, se está sacando también el proyecto. Pero como no lo hay, como no existe ahorita en el país, que las cuestiones de violencia no puedan ser tratadas por especialistas dentro de las instituciones, entonces se crean los centros de justicia para mujeres ante la falta, ¿no? de servicios especializados en estas áreas que los necesitan, ¿no? Que son sobre todo las de acceso a la justicia, cuando una mujer, no sé, va a demandar, ¿no? Generalmente, bueno, los ministerios públicos hay un gran problema de dividir qué es lo privado de lo público, ¿no? Entonces las regresan a su casa, le piden que arreglen el problema con el marido y todo esto, ¿no? Entonces, hablando del tema de la violencia doméstica. Entonces, yo creo que los centros, ¿no? Ante esta carencia, ¿no? Se fundan con el objetivo de que, bueno, como no hay estos servicios especializados, entonces acá toda la gente que trabaja en los centros va a estar especializada en materia de género, ¿no? Entonces todos los psicólogos, los médicos, las trabajadoras sociales, los abogados, toda la gente que trabaje ahí debe tener esta formación, deben ser género-sensibles, ¿no? Para poder atender y ver la violencia de género la violencia, sobre todo la violencia doméstica, la violencia de género en toda su dimensión, ¿no? Porque muchas veces el ciclo de la violencia es muy poco entendido, ¿no? Y la gente cree que una mujer que sufre violencia está ahí porque quiere, ¿no? Porque pues es que ella se deja, es que ella no le dice nada, cuando en realidad es un círculo mucho más profundo, ¿no? En el que se va destruyendo el autoestima de la mujer, ¿no? Va perdiendo herramientas, ¿no? Van perdiendo redes sociales. Entonces, cuando tú llegas a un lugar especializado, pues la persona sabe qué es lo que realmente pasa, ¿no? O sea, sabe que tú estás inmersa en una situación violenta, ¿no? Y que tiene una dimensión distinta respecto a la cual la gente cree que, bueno, no es tan grave, ¿no? O que se puede solucionar fácilmente, ¿no? Realmente requieren, para salir de la violencia se requiere mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo a nivel psicológico, ¿no? De poder deconstruir las maneras de ser mujer, ¿no? Las maneras que ahora sí que por el género se nos han enseñado a las mujeres cómo debemos ser, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Los roles de género, ¿no? Entonces eso es lo que buscan los centros, ¿no? Ayudar a las mujeres al disfrute de una vida libre de violencia y de ahí brindar una atención completamente interdisciplinaria, ¿no? O sea, multidisciplinaria, porque justamente viendo el fenómeno desde diversas perspectivas, ¿no? Porque el fenómeno no se acaba con el tema legal, ¿no? Muchas veces siendo abogados pensamos, una demanda civil o una demanda penal, pero realmente si a una mujer no se le ayuda y no se le trata profundamente, ¿no? A romper esos patrones, ¿no? Esos roles, esos estereotipos de género, puede que haya tenido una pareja que la agredía, ¿no? El agresor se vaya a la cárcel o simplemente termine la relación, pero ella volverá a caer con un nuevo agresor, ¿no? Porque precisamente está en
en esto, ¿no? En esta deconstrucción. Y bueno, realmente es un tema como justamente de poder romper los estereotipos, ¿no? Entonces, eso es lo que intentan los centros, que realmente es una meta muy ambiciosa, ¿no? Y se tiene que ayudar, ¿no? a que las mujeres también salgan de estos ciclos de violencia, y también con mucho empoderamiento, ¿no? Empoderamiento en el sentido de poder brindar, ¿no? a estas mujeres la posibilidad de encontrar un empleo, ¿no? Por eso se tiene esta parte en los centros de justicia para mujeres, que es como una oficina o una encargada, ¿no? Que va a ayudar a una mujer que ya está lista, ¿no? Que ya recibió un tratamiento en el centro, que ya fue atendida por el centro, para que ella también comience una nueva vida con nuevas herramientas, ¿no? Entonces eso es lo que buscan los centros. Ok, claro, y que es muy importante lo que comentaba, pues esta cuestión de que precisamente no se quede aparte, ¿no? Como el edificio aparte específicamente dedicado a ello, y que nuestros ministerios públicos u otras instituciones carezcan de esta formación con una sensibilización hacia las cuestiones de género, claro, para todos nuestros y nuestras funcionarios públicos. Y también que otro punto que considero importante rescatar para todas las personas que igual, si saben del tema o que están interesados en el tema, pues que tiene que ver con esta amplitud y complejidad del fenómeno de la violencia doméstica, de la violencia de género, porque no solamente es la víctima quien repercute directamente, sino la repercusión a terceros, es decir, el núcleo familiar, los hijos, la dinámica de familia que se vive también, y que pues tiene que ver con el tipo de atención que va a recibir, o el tipo de atención que podría esperar, o el tipo de atención que se le va a ofrecer. Entonces, llegando a este punto, sí le agradecería mucho que pudiera compartirnos su experiencia acerca de la elaboración, la realización del protocolo de atención a víctimas, es decir, este manual de cómo van a funcionar, cómo van a operar, y qué es lo que va a recibir esta persona que se acerca a estos centros para recibir algún tipo de ayuda. Bueno, mira, algo importante que tú mencionaste y lo quisiera platicar, ¿no? Antes de contestar a tu pregunta es, estos centros están, como te lo comenté, solamente dirigidos a mujeres, ¿no? Pero también tienen un poco su base en lo que Estados Unidos tiene como los Family Justice Centers, ¿no? Que son centros de atención de violencia doméstica, pero para la familia. Entonces ahí, por ejemplo, no solamente tratan a las mujeres, ¿no? Sino tratan a los agresores. O sea, aquí estamos hablando de que todo nace de justamente el género, ¿no? O sea, cuando uno nace, bueno, fisiológicamente tenemos diferencias, ¿no? O sea, entonces, con base en la diferencia genital, ¿no? Con base en el sexo, es que se comienza a hacer lo femenino y lo masculino. Y de ahí se empiezan a hacer estas atribuciones de qué es femenino, qué es propio de las niñas, qué es propio de los varones, ¿no? Entonces, propio de las niñas es vestirse de rosa, ¿no? Ser muy lindas, ¿no? Muy suaves. Claro, ¿no? las atribuciones culturales. Claro, exactamente. El tema del género es un tema cultural. Ajá. Y entonces, viceversa, ¿no? El niño se viste de azul, juega con carritos, ve el fútbol, entonces de ahí nace la diferencia, ¿no? Y entonces yo creo que también en la sociedad patriarcal, ¿no? Que todo el mundo tiene una sociedad patriarcal. Ajá, o sea, no es una cuestión de México, Estados Unidos, Occidente, ¿no? O sea, realmente estamos en una sociedad patriarcal, y justamente el libro de Marcela Lagarde se llama así, ¿no? Los cautiverios de las mujeres, ¿no? Porque ella plantea, bueno, claro, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Una de las cosas que ella plantea es que nosotros estamos cautivas, ¿no? En un mundo patriarcal. Entonces, a los hombres se les da una educación, ¿no? Para ser de cierta manera, ¿no? Y a las mujeres de otra manera, ¿no? Entonces, lamentablemente la sociedad patriarcal, ¿no? ha educado a los hombres de tal manera que se permita, ¿no?
hacer violencia o ejercer violencia en contra de las mujeres, porque bueno, tú lo sabes bien, o sea, la forma en la cual los hombres expresan la violencia o sus instintos no violentos es distinta a la cual la expresamos las mujeres, ¿no? O sea, ellos se emborrachan, pelean, van, se pelean entre ellos, ¿no? Golpean, y las mujeres no, porque eso no es algo que esté culturalmente atribuido a las mujeres, ¿no? O en menor proporción. En menor proporción, claro. ¿no? O la violencia se ejerce de manera distinta, se ejerce en contra de los hijos, ¿no? Entonces, como madres, no como mujeres. Entonces, el modelo de los centros de justicia, de los centros de justicia familiar de Estados Unidos, de estos Family Justice Centers, es tratar, pero a todos, tanto al agresor como a la víctima, y obviamente las víctimas, los niños y todo lo que puedan estar viviendo el problema de violencia, ¿no? Pero acá en México no, esto está enfocado solamente a las mujeres, ¿no? O sea, el proyecto es solamente para las mujeres, ¿no? Y hay algunos centros como el centro de Monterrey, que es un centro más de justicia como familiar, ¿no? Entonces ese no está tan dentro del concepto de los centros de justicia para mujeres, ¿no? Porque realmente atiende tanto al agresor como a la mujer, ¿no? Que está sufriendo la violencia, ¿no? Entonces nacen también como con estas diferencias. Eso no quiere decir que en un futuro los centros de justicia para mujeres no puedan convertirse ampliarse, ¿no? Y comenzar a también tratar el fenómeno de los agresores, ¿no? Porque al final del día no podemos tener una mejor sociedad, ¿no? Si no se trabaja también con los hombres, o sea, tenemos que empezar como a repensar cómo se ha estado dando el trabajo con las mujeres, que ha sido bueno, ¿no? Todavía falta mucho por hacer, pero también no estamos completos si no se trabaja también, si no se deconstruye la forma de ser varón, ¿no? Y por eso también estas nuevas corrientes de masculinidad y de nuevas masculinidades, ¿no? Ahora, respecto ya de tu pregunta, ¿no? De cómo fue la experiencia. Bueno, mira, la experiencia fue muy, muy, muy buena, ¿no? Porque el proyecto de los centros de justicia para mujeres es un proyecto de política pública, ¿no? Entonces, el Centro Nacional, ¿no? de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tiene acceso a los fondos del Secretario Ejecutivo. Esos son subsidios, ¿no? El FASP, el Subsemón, ¿no? Entonces, esos son fondos federales que están ahí en una bolsa, ¿no? Para el Secretariado Nacional, que tienen como objetivo principalmente la mejora de las policías a nivel municipal y estatal. Pero se mete el proyecto de los centros de justicia para mujeres dentro de la parte también policial, ¿no? Porque la intención es crear policías especializados en género, ¿no? Entonces, la ruta de atención comienza en el C4, cuando hay una llamada de violencia en contra de una mujer, ¿no? Entonces, pues, va un policía, se pretende que inclusive en el C4 haya gente especializada en género, ¿no? Gente que pueda dar contención, ¿no? Terapia de contención en ese momento en género, y después, si se necesita un policía, que vaya un policía especializado en género, ¿no? Para no revictimizar a las mujeres, ¿no? Para no minimizar el fenómeno, para no culparlas, ¿no? Para no justificar la violencia. Entonces, también ese es el link, ¿no? La liga que existe entre el Centro Nacional y los centros de justicia para mujeres, ¿no? Porque muchas veces era, bueno, esto más bien debería estar en mujeres, ¿no? Pero como el proyecto se abre a una visión más amplia, ¿no? En donde, te digo, la ruta de atención comenzará en el C4. Y entonces ahí ya es un tema policial, es un tema que incluye también a la certificación de la policía, ¿no? Como que todo el tema de la seguridad pública se ha volcado mucho en la certificación de la policía, pero para estas funciones como más de contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, pero también Subsemún y FASP y los subsidios del secretariado pueden
¿no? Deben estar también en la parte de certificación policial de policías, pero especializados en género. Entonces, al momento en el que el Centro Nacional goza de estos o puede tomar fondos de estos subsidios, el Centro Nacional hizo varios contratos con diferentes estados para crear centros de justicia para mujeres. Entonces el estado, ¿no?, en uso de sus facultades, firma un contrato con la federación en el que va a recibir dinero, 20 millones de pesos, ¿no?, para crear su centro de justicia para mujeres. Ajá, pero es un contrato. Y la federación, ¿no?, a través del Centro Nacional, se obliga a dar estos fondos y el Estado se obliga a llevar a cabo todo el modelo. Ajá, es decir, que hubo varios documentos que creó el Centro Nacional como una especie de manual, ¿no? Los manuales, tanto, ahorita vamos a hablar del protocolo de atención a víctimas, pero se hizo una guía para la construcción de los modelos, una guía arquitectónica, también la cuestión de la tecnología, ¿no? ¿Qué tecnología debe tener? O sea, todo está perfectamente planeado. Eso es un modelo que se piensa replicar en cada uno de los estados que hayan firmado ese contrato. Cada uno tiene que replicar el modelo como tal. Ese es el compromiso de los estados que hayan firmado el contrato. O sea, seguir las metodologías al pie de la letra, porque eso va a impactar en el servicio que van a dar. Ajá. Entonces, por ejemplo, una de las premisas es que el Centro Nacional tiene que ser un lugar digno, el Centro de Justicia para Mujeres debe ser un lugar digno. Ajá. O sea, no debe ser un lugar en el que entre una mujer ya víctima de violencia y entre a un lugar en el que se le haga sentir que vale todavía menos, ¿no? O sea, un lugar gris, un lugar sucio, un lugar donde la traten mal. Esa es una de las premisas, ¿no? Que desde que entra la mujer se le dignifique, ¿no? Se le dignifique y se comience justamente a darle esta idea de el servicio no es para ti, porque pues bueno, tú vales, ¿no? Y queremos que tengas una mejor vida, ¿no? Como, esto es un paradigma que, bueno, sí se trata de romper con los centros de justicia para mujeres, porque tú sabes, ¿no? O sea, el tema de la procuración de justicia, ¿no? Llegar a las oficinas o llegar a un ministerio público cuando una mujer ha sufrido una agresión sexual, a veces los exámenes son terribles, ¿no? Se hacen comentarios malos, ¿no? Como de, bueno, si quieres, a ratito como podemos platicar de eso, pero el punto es eso, ¿no? Es que haya, entonces ahorita en el proyecto, ¿no? La federación le está dando suficientes fondos a los estados para que puedan llevar a hacer esto, ¿no? Claro que se necesita el contrato. El punto es que esto es una política pública muy vinculante, ajá, porque al tener un contrato, ¿no?, pues se debe de cumplir. Obviamente que solamente lo tienen que hacer los que hayan firmado los contratos, ¿no? Y la federación va a dar todos los fondos. Entonces es una política pública muy importante porque sí se puede así replicar el modelo de atención. Entonces, bueno, cuando se comienza ya a dar como el desarrollo profundo de los protocolos, ¿no?, de esta serie de metodologías, al INACIPE, ¿no?, lo contacta el Centro Nacional más o menos en junio del año pasado, del 2012, para hacer 3 documentos, ¿no?, que es el modelo de los centros de justicia para mujeres, el protocolo de órdenes de protección y el protocolo de atención a víctimas, ¿no? Entonces se le contacta sin que estos sean los únicos documentos que hay. El Centro Nacional también contrató a otras personas para poder hacer un documento, ¿no?, que dijera cuáles son las necesidades o lo que electrónicamente, ¿no?, o tecnológicamente deben de tener los centros, ¿no? Por ejemplo, esto es relevante, el tema tecnológico es bueno y es relevante, ¿no?, porque nos ayuda, nos facilita mucho la vida, pero por ejemplo, se pretende que
solamente se haga una entrevista a la mujer, ¿no? O sea, que no se le esté preguntando todo el tiempo y 6 personas diferentes te pregunten qué te pasó y cómo pasó y todo eso, sino que solamente sea una entrevista que se grabe y que obviamente después se comparta con las personas que van a estar involucradas en el caso, ¿no? Eso tiene un impacto, o sea, como la tecnología al final del día tiene un impacto para el servicio de la no revictimización de la mujer que ha sufrido violencia. Y también ya ONU Habitat había hecho un manual, un documento sobre una guía arquitectónica de los centros de justicia para mujeres. Eso también se retoma por el Centro Nacional a mediados del 2012, porque el tema de en dónde va a estar y cómo va a ser el Centro de Justicia para Mujeres, te lo comentaba, es importante. Uno, en dónde va a estar es muy importante porque tiene que ser un lugar accesible. Si no, las mujeres no van a llegar. Y es también parte de entender el fenómeno de la violencia, por ejemplo. Una de las cosas que recomienda ONU Habitat es que el Centro de Justicia para Mujeres esté generalmente en el centro de las ciudades, ¿no? Que esté, por ejemplo, cerca de un mercado o de una parada de autobús. Entonces dices, bueno, ¿por qué no? Porque y es dándole este entendimiento distinto, ponerte el enfoque de género, ahora sí que ponerte los lentes de género. Hay muchas mujeres, ¿no?, que sus maridos solamente les dan 3 pesos, ¿no?, para tomar el camión, ir al mercado y regresar a la casa. Entonces, realmente viven muy aisladas, ¿no?, y viven con solo eso, ¿no?, 6 pesos, ¿no?, ida y vuelta. Entonces, si el Centro de Justicia para Mujeres está cerca del mercado, entonces la mujer puede ir, ¿no?, sin que su esposo sospeche, o la persona que la está violentando sospeche, y pueda hacer las compras y regresar a casa como si no hubiera ido a ningún lado. Esto es importante, porque quizás si él sabe que ella fue a acusarlo o que está recibiendo tratamiento, eso detonaría en que le pudiera pegar de una forma terrible o inclusive matarla. Entonces, este tipo de cosas pareciera que no son importantes, porque eso que tiene que ver, ¿no?, el mercado, es como, inclusive podrías pensar de que se sigue reafirmando el estereotipo de que son las mujeres que van al mercado, ¿no?, pero al final del día es una realidad. Entonces, o que sean accesibles, ¿no?, quizás hay mujeres que ni siquiera tienen eso, ¿no?, y que entonces pueden llegar caminando. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en dónde se hace, ¿no?, cómo está el centro por dentro, ¿no?, como te lo había comentado, que siempre tenga instalaciones dignas. Entonces, también está ese documento, hay una serie como de documentos para poder replicar el modelo tal como es. Realmente a mí, por ejemplo, el tema de en dónde está situado es algo que va a definir si el centro va a ser exitoso o no. Porque si el centro está en una colonia muy lejana, de difícil acceso, e inclusive es una colonia peligrosa, ¿no?, como las mujeres van a ir a esa colonia peligrosa, ¿no?, donde pueden sufrir, o tienen el peligro de sufrir otro tipo de violencia como la violencia comunitaria, ¿no?, o la violencia en la comunidad. Entonces deben ser lugares seguros. Yo me acuerdo que cuando estábamos desarrollando el proyecto fuimos a visitar el Centro de Justicia de Campeche, ¿no? Es un centro muy, muy, muy bueno, está bonito, está grande, está bien. Lo que me impresionó era esto, ¿no?, que estaba muy bien situado, porque justamente llegamos al centro de Campeche, que es una ciudad muy bonita, y le preguntamos a alguien, ¿no?, oiga, el Centro de Justicia para Mujeres. Sí, nos dieron, la dirección exacta, nosotros íbamos a llegar allá y lo encontramos muy, muy, muy fácil. Eso es lo que se pretende, ¿no? Porque también los centros se piensan no solamente, claro, sí, con este punto muy fuerte de ayudar a las mujeres que han sufrido violencia, pero también como centros comunitarios, ¿no? Tienen una parte comunitaria. Porque justamente, ¿no?, como van a tratar violencia familiar, ¿no?, principalmente, pero también violencia laboral, ¿no?, violencia en la comunidad, violencia en las escuelas, ¿no? O sea, realmente el centro es amplio en el tipo de las violencias que va a tratar, ¿no?, y esto también derivado de la Ley General
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Que ahí tiene las modalidades de las violencias, y esto también va a estar dentro de los centros, ¿no? Entonces, si es una mujer que no sufre de violencia doméstica o violencia en la familia, sino que tiene un problema de violencia laboral, puede ir a los centros. Ajá, porque ese es el punto, no es solamente limitado a violencia en la familia, que bueno, seguramente será el 80% de los casos que atiende el centro, sino que también las otras violencias en contra de las mujeres, ¿no? O sea, los tipos de la violencia y en dónde ocurren esto, en el ámbito en el que ocurren. Entonces, llegan acá al INACIPE, ¿no? la invitación de hacer solamente esos 3 documentos, entre ya los otros que he estado comentando. Entonces, bueno, obviamente acá se hacen los equipos con gente experta, ¿no? Y se comienza el trabajo. Entonces, fue un trabajo muy, muy bonito, porque fue un trabajo en equipo, ¿no? Yo tenía dentro de mis colaboradores estaba la doctora Verónica Navarro, ¿no? Que es una doctora muy reconocida en México por su trabajo en favor de las mujeres, ¿no? Ella tiene una asociación en la que presta ayuda a mujeres que han sufrido violencia, ese es su trabajo, y además también se ha desempeñado en la academia, ¿no? Y entonces hicimos hicimos como muy buen equipo, pero realmente también el trabajo fue muy, muy difícil, ¿no? Fue pesado, porque estábamos haciendo algo nuevo, ¿no? El trabajo también se hizo de manera muy, muy conjunta con el Centro Nacional, ¿no? Fue un trabajo muy, muy conjunto, realmente ellas, ¿no? La licenciada Elsa Jiménez y la licenciada Marcela Hidalgo tenían ya con toda su experiencia, ¿no? De haber laborado muchos años con víctimas con mujeres víctimas de violencia, ellas ya tenían en la cabeza todo el modelo, o sea, lo tenían muy, muy bien planeado, ¿no? Ya lo habían repetido y comentado y platicado muchas, muchas, muchas veces. Entonces nosotros lo que hicimos fue básicamente como sacar las ideas de su cabeza, ¿no? Y plasmarlas en el papel, ¿no? Entonces fue un trabajo también era un trabajo en equipo en muchos sentidos, ¿no? Porque no solamente era el trabajo en equipo de manera interna, ¿no? Acá dentro de nuestro equipo en el INACIPE, sino también era el trabajo en equipo que hicimos a nivel institucional, ¿no? A nivel también personal, y con otros también actores, ¿no? Por ahí estaba una consultora que era la que te digo que estaba desarrollando todo el tema de la tecnología, y que obviamente teníamos que trabajar en conjunto con ellas, porque pues la cuestión era esa, ¿no? De en dónde va a ir el micrófono, qué tipo de seguimiento se le va a dar, seguimiento electrónico. Por ejemplo, el expediente, se tiene planeado que el expediente en los centros de justicia para mujeres sea electrónico, y que ya no tengamos ¿no? Las fojas de expedientes, que también eso es algo bueno, ¿no? Se usa también algo tecnológico para hacer un proyecto progresista, ¿no? Un proyecto moderno. Entonces era mucha coordinación, mucha coordinación y mucho trabajo en equipo, ¿no? Y creo que al menos en el equipo que yo coordiné, eso es algo que siempre yo tuve muy, muy, muy claro, ¿no? Que el trabajo en equipo era vital, ¿no? Era la clave poder trabajar en equipo, porque si no, pues simplemente el proyecto no iba a ser fructífero. Entonces realmente hicimos como muy buena química, ¿no? con las personas del Centro Nacional, y pues pudimos ir desarrollando la ruta de atención, ¿no? Que eso es lo que contiene el protocolo de atención a víctimas. Es el protocolo de atención a víctimas de los centros de justicia para mujeres, es decir, que es un modelo, ¿no? de ruta de atención, es decir, cuál va a ser el primer paso, el segundo paso, tercero, cuarto, todos los pasos, ¿no? Que tienen que seguir todos los centros que se implementen en México. Todos, absolutamente todos tienen que seguir esa ruta de atención y ese modelo de atención, ¿no?
Entonces también era o sea, imagínate el tamaño del proyecto, ¿no? Claro. Si estás hablando de un proyecto a nivel nacional, ¿no? Una política pública vinculante, para la que hay dinero, para la que al menos en el sexenio pasado había voluntad. Y además es un libro, ¿no? Es un manual, es un protocolo que van a leer desde Tijuana hasta Chetumal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un país en donde tenemos muchas leyes, tenemos un sistema federal. Claro, ¿no? cada estado tiene sus códigos penales. Cada estado, ¿no? Hace las cosas de manera distinta, ¿no? Entonces quizás uno ponga el tenedor del lado derecho, el otro lo pone del lado izquierdo, otro lo pone arriba del plato o enfrente del plato, como sea, ¿no? Entonces realmente para que el modelo realmente sea un modelo y se replique como tal, teníamos que tener como mucha precisión en lo que se buscaba y mucha claridad, ¿no? En qué es lo que se busca de cada una de las personas que trabajan en el Centro de Justicia para Mujeres. Y eso fue lo que nosotros hicimos. En la ruta de atención, te digo, comenzamos con el C4, ¿no? Y fuimos desarrollando, ¿no? Que es, en serio, por pasos, ¿no? Cuando tú veas el protocolo, ¿no? De hecho, aquí como pequeño comercial está en línea, ¿no? Sí. Se puede bajar. Entiendo que los protocolos no se están vendiendo al público porque son los libros que van a utilizar las personas que van a estar trabajando en los centros de justicia para mujeres. Entonces realmente son libros que sirven para capacitar, están en línea, ¿no? Y ahí está trazada la ruta de atención. Y bueno, el protocolo pues lo comenzamos obviamente con un marco teórico muy corto porque estábamos buscando algo muy operativo. Okay. ¿No? Al principio como fue un poco complicado, ¿no? Como entender que era muy operativo, ¿no? Y es tan operativo como para decir casi la persona que recibe tiene que decir hola, claro, buenas tardes, bienvenida al centro, ¿no? O sea, son esas cosas que realmente hicimos, ¿no? O sea, como esta serie de pasos que cada quien en su momento le tocará desarrollar en el centro para que realmente se pueda lograr que una mujer se rompa, ¿no? Con el círculo de la violencia, pero que además no sea revictimizada, ¿no? Porque ese es un gran problema de las mujeres que sufren violencia, ¿no? Las victimizan demasiado, ¿no? Pero además no se les significa, ¿no? Como que el sistema se ha preocupado mucho por el acusado, ¿no? Por el que está sufriendo, ¿no? Todo el ius poniendi del Estado, ¿no? Hablando en materia penal, y se le permite, y eso era algo que por ejemplo decía una de las chicas del secretariado, ¿no? Es que a los acusados siempre se les permite una llamada. Entonces a las víctimas, ¿no? En el Centro de Justicia para Mujeres, pues también se les va a permitir una llamada, ¿no? O sea, de comadre, me volvieron a pegar, ¿no? Entonces eso es algo que también se busca, ¿no? Como poner en este caso, ¿no? A la mujer víctima de violencia en el centro de todo, ¿no? Y nuevamente también un poco como con la reforma en materia de derechos humanos que se da la ley de víctimas, que por fin se comienza nuevamente a hablar como seriamente respecto a las víctimas. Bueno, esto también incluye a las mujeres víctimas de violencia. Entonces hicimos el protocolo, ¿no? Con estos conceptos básicos, obviamente el concepto de víctima, el concepto de género, ¿no? Porque realmente de ahí también surge todo. Después hicimos algunos principios muy básicos de cómo debía ser la atención a víctimas en el centro de justicia, ¿no? Que debía ser expedita, que debía ser gratuita, obviamente, profesional, empática, como esta serie de cosas que el operador, ¿no? Tiene que seguir, ¿no? Para poder dar un servicio de muy buena calidad, porque al final del día esas personas van a ser servidores públicos, ¿no? Entonces también estás rompiendo un poco con el paradigma del servicio público, ¿no? Del edificio público,
es una cosa muy nueva, de ahí también la dificultad, ¿no? Porque estamos rompiendo con muchos paradigmas, ¿no? El proyecto, eso también es lo interesante, ¿no? Que busca romper con la típica silla gris, ¿no? Y que, por ejemplo, allá no va a haber escritorios, ¿no? Se busca que sean salas, ¿no? En este afán por romper Okay. y nuevamente crear. Entonces, también, ¿no? El servidor público tendrá que romper con sus propios paradigmas de cómo ser un servidor público, ¿no? Entonces allá también se busca como una cosa mucho más humana, mucho más cálida. Entonces tiene un apartado en ese sentido y tiene también un apartado sobre ya la ruta de atención, ¿no? Que es donde viene lo fuerte, son diferentes servicios. Se busca también que la gente que trabaje en los centros de justicia para mujeres trabaje de manera muy coordinada, porque muchas veces estamos hablando de varias instituciones, ¿no? El centro, te digo, como va a juntar servicios, va a juntar, por ejemplo, el servicio de procuración de justicia, ¿no? La procuración de justicia a través de los ministerios públicos. Entonces debe haber una muy buena coordinación con procuración de justicia, con poder judicial, ¿no? Que van a ser los jueces, ¿no? Con la propia coordinadora del centro. Entonces todo esto se tiene previsto en el modelo, ¿no? Pero también en la ruta de atención, ¿no? Entonces básicamente, te digo, se comienza con el C4, obviamente la coordinación con el C4, ¿no? Los centros de justicia para mujeres tienen que estar tecnológicamente conectados con el C4 para que el propio centro ya sepa más o menos cuáles son, ¿no? Los números de los cuales viernes, ¿no? Viernes en la noche, sábados, que es fin de semana, que quizás hay más violencia doméstica, no hay más violencia en la comunidad en contra de las mujeres, por eso de que es fin de semana y se ingiere más alcohol, ¿no? Entonces así se puede tener un rastreo de más o menos cuándo se eleva la violencia, en qué momento, si hay un teléfono en el que siempre marcan a tal día, ¿no? Eso es algo que bueno, se puede hacer a través de cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, ya después entraría la policía, ¿no? Y después se llevaría a la mujer al centro, ¿no? Como una ruta un poco nueva, ¿no? Que comienza en el C4. Esto es algo que tampoco se había planteado, ¿no? O sea, que comience en el C4 no se había planteado, ¿no? Claro que cuando llega una mujer y toca la puerta del centro, claro que ahí comenzaba una ruta diferente, pero esto de comenzar en el C4 es también algo que te digo, rompe, ¿no? Nuevamente este afán de romper, de hacer algo nuevo. Y después ya hay como toda la atención, no puede ser psicológica, solamente, si una mujer solamente quiere atención psicológica, entonces se le dará solamente atención psicológica. Si es que ella no quiere otro tipo de servicio, ¿no? Si nada más quiere la legal, entonces se le dará la legal. Claro que se tendrá que hacer un análisis, ¿no? De cuáles son las verdaderas necesidades de la mujer que está sufriendo violencia, pero otra de las premisas acá es que pues la opinión de las mujeres tiene mucha valía, ¿no? Y la propia mujer también es la que va dictando su ruta de atención, porque muchas veces el propio fenómeno solamente, hay muchas mujeres que solamente dicen, lo único que quiero es que ella no me pegue, ¿no? Entonces, no quiero meterlo a la cárcel, o sea, no quiero que se vaya a la cárcel, lo único que quiero es que ella no me pegue, ¿no? Entonces, muchas pues también son sus maridos, ¿no? Entonces no quieren que vayan a la cárcel o dependen económicamente de ellos, y si van a la cárcel, entonces ¿cuál va a ser su medio de subsistencia? Entonces eso es algo importante, porque se va a hacer, ¿no? En la medida de lo posible lo que ellas quieran que se haga, ¿no? Ellas van a dictar también su propia ruta de atención. Claro que siempre van a estar orientadas y deben estar orientadas, porque también a ellas se les tiene que explicar lo peligroso que es estar con una persona que pueda ser sumamente violenta, ¿no? O sea, se le tiene que explicar que puede llegar inclusive a perder en algún momento la vida, ¿no? Si la violencia es extrema, ¿no?
Entonces, pero bueno, ella también tendrá como mucho voz y voto en su desarrollo, ¿no? Entonces acá también la cuestión es tirarle mucho al tema psicológico, ¿no? Nosotros estuvimos viendo que en los centros de justicia para mujeres que ya hay, el servicio más pedido es el psicológico, ¿no? Que al final del día me parece ciertamente lógico, porque si comienzas con una terapia, generalmente son terapias especializadas, terapias muy focalizadas, ¿no? Que duran aproximadamente 3 meses, ¿no? Como para poder ahí dejar algún, o sea, es muy enfocado, ¿no? Generalmente surten muy buenos efectos, y ya de ahí quizás una mujer pueda tomar una decisión como de meter una demanda ya vía penal o vía civil para pedir los derechos que le correspondan, ¿no? Sobre todo vía civil, que bueno, las pensiones, los casos de niños, sí, o sea, de pensiones alimenticias para niños y todo esto, pero creo que muchas veces, como es una cuestión cognitiva, ¿no? De cómo está estructurada una cabeza, ¿no? Es como ir cambiando ese cassette, ¿no? Entonces, para que una mujer poco a poco pueda ir tomando las decisiones, ¿no? Y poco a poco se puede empoderar. Y ese también es el punto, ¿no? De que su ruta también ella la vaya planteando, ¿no? Conforme vaya ella desarrollando, ¿no? Sus herramientas, en un afán por empoderarla, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Una de las cuestiones es buscar que ellas tomen la rienda de su vida, ¿no? Y de verdad que hay miles de mujeres que no están en lugares privilegiados como tú o yo no estamos en este momento, ¿no? Entonces, quizás algo que para nosotros sería normal, como salir a la calle y tomar el transporte público, o salir a la calle y encender tu carro, para millones de mujeres, yo te aseguro que no es así, ¿no? Entonces, realmente acá el punto es ese, ¿no? Como darles ese poder desde el principio, ¿no? Entonces, te digo, están los servicios psicológicos, también hay un servicio amplio de trabajo social, ¿no? Trabajo social para canalizaciones, para acompañarlas, ¿no? De acompañamiento, inclusive para apoyarlas con algunas cuestiones de sus hijos, ¿no? Algunas cuestiones recreativas que también se han dejado muy de lado. Se busca que se den también muchos talleres en los centros, ¿no? O que inclusive se le pueda ayudar a una mujer o sea, si a través de un donativo, ¿no? Si hay algún circo o algo, igual alguna donación que ella y sus hijos puedan ir, ¿no? Entonces es un poco diferente. Entonces es un poco el proyecto, ¿no? Y después ya de la ruta de atención, que es muy amplia, y ahorita solamente estoy abordando como las cosas que me parecen importantes. Y después hicimos una parte de lineamientos especializados, ¿no? Lineamientos especializados también, lineamientos muy generales en materia de ciertos grupos de mujeres que pueden estar en una mayor situación de vulnerabilidad. Okay. Entonces nosotros consideramos que estas son las mujeres que han sufrido violencia sexual, ¿no? Este tipo de mujeres están o sea, aparte del grupo, ¿no? De pertenecer al grupo de las mujeres, están en una situación de mayor vulnerabilidad, no solo psicológicamente, sobre todo físicamente, ¿no? Entonces, hicimos algunos lineamientos, ¿no? De cómo se les debe atender, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí el centro no debe contar con médicos que puedan dar atención de primer contacto, ¿no? Claro. Pero si es una emergencia se tiene que canalizar al hospital, porque el centro no es un hospital. Va a tener un consultorio médico que podrá ahí suturar y hacer algunas cosas muy básicas, pero y obviamente también evaluar, ¿no? Si es una mujer que viene severamente golpeada o quizás trae heridas internas, ¿no? Entonces se tendrá que canalizar al hospital. Pero también debe tener un médico legista, con la intención justamente de poder atender en los casos sobre todo casos de violencia sexual, ¿no? Y dar
bueno, sí da la especie de fe, ¿no? De que hubo ya sea violencia sexual o golpes muy, muy, muy fuertes, ¿no? Con la intención de, bueno, echar para adelante un procedimiento penal, ¿no? Por lesiones, por el tipo que se puede utilizar. Entonces, inclusive se tiene planeado que haya 2 consultorios, ¿no? O sea, el del médico legista y el de la médico que va a hacer otro tipo de funciones. Entonces, bueno, obviamente los consultorios de la médico legista, bueno, deben tener toda la herramienta, deben tener un baño privado, ropa limpia para poder, después de tomar todas las pruebas que se tengan que tomar, ¿no? Que la mujer se pueda bañar, se pueda cambiar, ¿no? Ahí mismo, y se pueda embalar la ropa como material probatorio, ahí dentro del centro. Deben tener ropa limpia, nueva, no pueden ser cosas usadas, ¿no? Porque nuevamente entramos en esta dinámica de a las mujeres se les da lo de segunda mano, se les da lo usado, ¿no? O sea, siempre con poner nuevamente a las mujeres en el centro, las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Entonces, también por ahí, entonces hicimos esto, ¿no? Estos lineamientos especializados para este tipo de mujeres, ¿no? Que puedan llegar al centro, lineamientos especializados para niños, porque también muchas veces cuando hay un fenómeno de violencia familiar, la violencia no es solamente en contra de las mujeres, ¿no? Sino también en contra de los niños, ya sea que ellos sufran violencia directamente, golpes o agresiones sexuales, pero también, bueno, ellos al ver, ¿no? Aunque no sean violentados de manera directa, ¿no? Al ver el trato a su madre o a sus hermanas, ¿no? Hablando de otro tipo de violencia, también pueden estar, ¿no? Lastimados, ¿no? Claro. Psicológicamente, y un poco lo que tú hablabas, ¿no? Cómo al final del día, si comenzamos a formar una nueva generación de familias, ¿no? A través de la formación de mejores seres humanos o, no sé, seres humanos menos violentos, más sensatos, ¿no? Cómo esto al final podría repercutir en una sociedad mejor. Entonces, también se tienen lineamientos especializados para niños, pero la premisa acá es que sean niños, hijos de madres violentadas. Entonces, si llega una mujer que ha sufrido violencia, llega con sus hijos, se le va a recibir, si ella obviamente quiere, se le va a comenzar con su ruta de atención, y va a haber una parte en la que mientras ella es atendida, los niños van a estar en una ludoteca. La ludoteca, más que ser un lugar de juego, también es un lugar de examen de los niños. Va a haber pedagogas y va a haber psicólogas que van a estar observando a los niños para ver si en algún tipo de sus comportamientos pueden detectar violencia. Esa es otra de las premisas, que la gente que trabaja en los centros siempre debe estar preparada para detectar violencia. Entonces, si hay alguna, ¿cómo se llama? Algún foco, ¿no? Que indique que el niño o la niña también pudo haber sufrido violencia, entonces se hablará con la madre, ¿no? Para comentarlo y ver si se va a empezar un tratamiento también para los niños. Entonces ahí también es algo importante. Y también esa es otra cosa, ¿no? Que muchas veces las mujeres no pueden ir a tratarse o no pueden ir a denunciar o inclusive a pedir ayuda porque no saben en dónde dejar a sus hijos. Exacto. ¿No? Entonces ahí también, te digo, va a estar la ludoteca para que quizás una mujer va a durar ahí 5 horas, ¿no? Entonces ella no se va a tener que preocupar porque la van a tener ahí horas esperando. ¿Y qué va a hacer con los niños? Ya tienen hambre, ya le están jalando el vestido, está enfermo, o sea, ¿sabes? Todo esto que se está viendo, también pues la realidad de las mujeres, ¿no? O sea, que... Claro, la realidad de los propios casos. Entonces va a estar la ludoteca, pero te digo, con la intención también de detectar posible violencia en niños. Y te digo, entonces están estos lineamientos de niños, también hicimos lineamientos generales para mujeres con discapacidad, ¿no? Sobre todo las cuestiones de cómo también se construyen los propios edificios, pero también
cuestiones de atención a víctimas de violencia, no mujeres víctimas de violencia que tienen alguna discapacidad, sobre todo la cuestión de la autonomía, ¿no? Porque muchas veces se olvida que la gente que tiene alguna discapacidad, bueno, pues también es gente que puede tomar decisiones, ¿no? Entonces, para ellas, para mujeres indígenas, por toda la cuestión de, sobre todo el lenguaje, ¿no? Entonces, pues algunos lineamientos como que los reglamentos, ¿no? O la información estén en español y en la lengua que más se hable en la comunidad respectiva, ¿no? Entonces estamos hablando del Centro de Justicia de Chiapas, ¿no? Entonces que bueno, claro, es difícil, ¿no? Porque quizás hay muchas lenguas en el estado, pero que igual se haga en el idioma o los idiomas que más se hablan en esa comunidad, ¿no? Entonces eso para ellas y entre otras cosas, ¿no? Que haya disponible traductores, ¿no? Para las entrevistas, traductores certificados y también con pues, especializados también en género, ¿no? O sea, que tampoco hagan como que no tergiversen, ¿no? Los términos y todo esto. Y esos fueron como los lineamientos especiales y es más o menos el contenido que tenemos de los centros de justicia, bueno, perdón, del protocolo de atención a víctimas de los centros de justicia para mujeres, ¿no? Acá también se me olvidaba un poco comentar que dentro de los centros también se contempla un albergue para las mujeres que deseen utilizarlo, ¿no? La premisa es que a través de una orden de protección, ¿no? El agresor sea evacuado, ¿no? Sea retirado del domicilio. A través de una orden de protección, que ese es el otro protocolo que se encargó a INACIPE también. Pero si en caso de que no se pudiera o no la mujer no quisiera, entonces puede gozar de la estancia temporal, ¿no? La estancia temporal, que obviamente también con todo lo que te estaba comentando, debe ser un lugar digno, debe tener pues, lugares separados, ¿no? Debe tener cuartos para familias, ¿no? Que lleguen mujeres con sus hijos, o pues para mujeres que lleguen solas. Generalmente ahí hay un reglamento, ¿no? Entonces ahí pues que ese reglamento esté traducido al idioma de más náhuatl, el que sea, ¿no? El que tenga más presencia en cierta zona. Entonces está también la estancia temporal, que obviamente generalmente también tiene una cocina, ¿no? Para ellas, son como muchas cosas que realmente plantean algo nuevo. Eso es lo que nosotros estuvimos trabajando. Fue un trabajo muy arduo, ¿no? Pero realmente para mí, ¿no? A nivel personal, era más la cuestión de saber que se estaba haciendo algo, ¿no? Un proyecto muy grande para ayudar, ¿no? A las mujeres en este país. Entonces era como poner un granito de arena, ¿no? Un granito de arena para la mejora pues, de ellas, ¿no? Y también del país, ¿no? Porque realmente hay que estudiar también el género, ¿no? Y la discriminación de género ya en términos muy capitalistas y muy materialistas, y creo que a nivel económico a un país ni siquiera le conviene, ¿no? Entonces fue un trabajo al final muy bonito, ¿no? Y muy gratificante, muy gratificante el poder haber estado ahí, ¿no? Y en un lugar, no solo, o sea, en el INACIPE, ¿no? Sino en un lugar realmente muy privilegiado, ¿no? Haber estado ahí y poderlo haber sacado adelante, porque se estaba viniendo el final del sexenio, ¿no? Entonces fue también muy difícil, ¿no? La cuestión política, porque teníamos que acabar en tal fecha, porque si no después ya los documentos tenían que salir, ¿no? Entonces pues trabajamos mucho, ¿no? O sea, trabajábamos 12 horas diarias, ¿no? 2 semanas en las que trabajábamos 6 personas, ¿no? 12 horas diarias, 2, 3 semanas así, ¿no? Entonces bueno, ahí estuvimos hasta que lo aprobaron, ¿no? Y ya posteriormente se hizo la publicación. Entonces en realidad
pues muy contenta, ¿no? De haber estado participando muy de cerca ahí. Ok, pues sí, y que obviamente nos da una idea a grosso modo de todo el despliegue de participantes que están o estarán vinculados a estos centros de justicia para las mujeres, porque pues hablamos de una formación ya en específico para el trato a las víctimas, para el trato a los niños, a los hijos, a las hijas de estas víctimas, y también pues delicado, como bien lo comentaba, en este sentido de que por un lado implica, si bien ya contábamos con el trabajo de muchas instituciones autogestivas, de muchas sociedades, asociaciones civiles, pero que han procurado el trato, el cuidado, la ayuda, la atención a las víctimas de violación, a las víctimas de violencia doméstica, pero que ellas han sobrevivido solas, que han logrado sus casas de refugio solas, aparte. Y que pues ahora estamos hablando de un momento en el cual, si estamos hablando de un sistema patriarcal en nuestra sociedad, pues también de vincular a un gobierno, a un Estado benefactor en la trata de este tema tan delicado. Y que a mí me preocupa un poco el sentido de que perdure, de que no sea un buen proyecto que solamente quede ahí por uno u otro sexenio. Esto no hay que permitirlo, porque se trata de la atención a nuestras víctimas y, como bien lo comentaba, ver hacia futuro en el trato a los demás elementos, el trato de la reeducación al agresor, de fomentar esta cultura no sexista, ¿no? Pero que es una gran empresa que ahí va, y que obviamente nos gustará seguir de darle seguimiento en un futuro para conocer pues las estadísticas, las experiencias, porque si bien nos comenta es la elaboración de un protocolo, pero también viene lo difícil, la puesta en marcha, conocer los casos particulares. Por ejemplo, uno de estos centros está en uno de los estados de la República con mayor índice de feminicidios. Entonces, obviamente es un tema muy amplio y que habrá que darle seguimiento, pero que también nos congratula saber que tenemos instituciones gubernamentales dedicadas a la atención a las víctimas. Sí, mira, el compromiso realmente es grande, ¿no? Te digo que una de las cosas que más me gustaba del proyecto era que era un proyecto transgresor, ¿no? Como al final del día, una mujer debe ser, para lograr liberarse, ¿no? Debe ser una mujer transgresora. Entonces, eso era algo que me encantaba del proyecto, ¿no? Porque era transgresor en muchísimos sentidos, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, una de las transgresiones, ¿no?, del proyecto era obviamente la novedad, ¿no? Y cuando se pide al INACIPE hacer estos documentos, también se dan 2 congresos, ¿no?, que el INACIPE arma para el Centro Nacional. Uno fue sobre masculinidades, que se llevó a cabo aquí en el auditorio del INACIPE, y el otro fue sobre los centros de justicia para mujeres. Y cuando se da el Congreso de los Centros de Justicia, que fue en noviembre, a principios de noviembre, si no recuerdo, del 2012, con los centros, con el proyecto de los centros, México se adhiere a la campaña del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su campaña para erradicar la violencia contra las mujeres a nivel mundial. Esa es la contribución que México hace para la campaña y del secretario general, y la forma en la que se adhiere. En ese momento hace su adición formal a la campaña. Entonces, al final del día, el proyecto va a tener una repercusión nacional grande, ¿no?, muy profunda, pero yo creo que también muy seguramente a nivel internacional, ¿no? O sea, alguna vez lo platiqué con alguna de las licenciadas del Centro Nacional, y ella me comentaba que era el primer país en el mundo que hacía de los centros de justicia para mujeres una política pública, o sea, una política pública tan vinculante, ¿no? Porque cuando se hacen los centros de justicia familiar en Estados Unidos, son por un decreto y con una bolsa de dinero, ¿no? O sea, como con un presupuesto y un decreto, y solamente se hacen esos, y ya no han proliferado más los que estaban contenidos en ese decreto, que eran como 10 en todo Estados Unidos.
¿no? Y realmente acá lo que se busca es que el proyecto y la posibilidad de crear centros siempre esté abierta, ¿no? Ahorita, hasta donde sabía la información que tuve, era que había 23 estados que habían firmado los contratos con el Centro Nacional para hacer los centros. Cuando acabamos de imprimir todos los documentos, que fue más o menos en diciembre, enero de este año, pues ya se tenían todas las metodologías listas para poder implementarlos. Entonces, era cosa de ya empezarlos como a poner en marcha. Y hay algunos centros, ¿no?, de justicia también alrededor del mundo, pero parece que no con tanta estructura, ¿no?, con tanta vinculación como se busca que sea en el país. Ahora, definitivamente, la cuestión también es que cuando uno ve que el fenómeno es tan amplio, ¿no?, el fenómeno de la violencia contra las mujeres es tan amplio, ahorita te estoy hablando de 23 contratos, ¿no?, de un centro estatal, pero ¿qué pasa con comunidades alejadas, ¿no? O sea, es un centro estatal, ¿no? Es el centro, por ejemplo, te digo, yo fui al Centro de Justicia para Mujeres de Campeche y era el Centro de Justicia para Mujeres de Campeche, en la ciudad de Campeche, ¿no? Pero, ¿qué pasaba con las mujeres que estaban muy lejos de la ciudad, ¿no? Entonces, realmente se busca, ¿no?, que en un futuro pueda haber más centros, ¿no? O sea, no solamente esos 23, sino que se divida, ¿no?, de manera territorial, para poder realmente hacer como frente a la situación, ¿no? Ahora, para implantar un centro, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, ¿no? O sea, cada estado, en este caso, actualmente, ¿no?, y en un futuro, pues la comunidad que quiera implantar un centro deberá hacer un diagnóstico, ¿no?, de cuáles son los tipos de violencia que más se dan ahí. Claro, las incidencias. La modalidad, ¿no?, inclusive para saber, pues, si realmente la violencia que se da más es la violencia en la comunidad, ¿no?, la violencia contra las mujeres sufrida en la comunidad, entonces pues voy a hacer que mi centro tenga especialistas más en este tipo de violencias, ¿no?, o en la violencia ocurrida en este ámbito. Entonces realmente debe haber un diagnóstico, siempre, 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 ¿no?, para ver cuánta gente va a trabajar en el centro. Exacto. ¿No?, para que sea como un proyecto muy bien planeado. Y en ese sentido también los centros se piensan como centros comunitarios. Entonces, en el que tengan un impacto en la comunidad, que no se vea, porque eso también puede ser un poco peligroso, ¿no? Pueden comenzarse a pensar que el centro es la casita de las niñas, ¿no?, la casita de las mujeres, la casita de las Barbies, y entonces provoque, ¿no?, todo lo contrario, ¿no? En vez de que sea un lugar que ayude a las mujeres, provoque segregación, ¿no?, o provoque separación ahí. Inclusive, bueno, hay lugares en la República que, bueno, inclusive los centros pueden estar en peligro, ¿no? O sea, puede llegar un comando armado y poner un par de granadas y bueno, ¿no? Entonces, también se busca que los centros no se vean como un lugar en donde se va a excluir a los hombres, ¿no?, y se va entonces ahora vamos a maltratarlos a ellos, ¿no? No. Sino que sea todo lo contrario, ¿no?, un lugar en donde tenga una parte, claro, ¿no?, de atención muy particular a las mujeres víctimas de violencia, pero que también tengan una parte comunitaria, ¿no? Entonces, que el centro se planea, ¿no?, que los centros tengan un auditorio comunitario donde se lleven a cabo talleres, ¿no?, talleres obviamente sobre la temática de la violencia contra las mujeres, se den algún tipo de cine debates, ¿no?, todo esto con la intención de que sea un centro comunitario y de que no sea algo solamente exclusivo, ¿no?, y segregacionista, ¿no? Se busca eso, que también tengan esta parte comunitaria en la que todo el mundo entre, ¿no?, porque el acceso a los centros estará restringido solamente a mujeres, ¿no? Y la premisa para entrar es mujeres víctimas de violencia. Pero hay una parte pública del centro, ¿no?, y es esa, la parte comunitaria, en donde todos pueden ir, niños, niñas, abuelitos, abuelitas, hombres, todo el mundo, ¿no? Obviamente con el afán de educar, ¿no?, en materia de género, obras de teatro, danzas, todo eso, ¿no? Se busca que tenga un impacto en la comunidad, porque también creo que
si se quiere hacer una sociedad mejor, creo que es comenzar a implementar políticas públicas a nivel comunitario, ¿no? Y que vayan creciendo como pequeñas células, ¿no? Como que vayan creciendo y expandiéndose. Entonces también se busca que los centros tengan esta parte, ¿no? Y que obviamente se incluya en la medida de lo posible con el modelo que actualmente tenemos a los hombres, ¿no? Que haya una mayor educación en materia de género, en materia de derechos humanos de las mujeres, ¿no? De los niños, y de culturalmente, ¿no? O sea, que se comience a educar de una manera distinta a través de las herramientas correspondientes, y eso es algo que también buscan los centros. Bueno, pues maestra, ya para finalizar, ¿nos podría comentar cuáles y cuántos son los centros que actualmente operan en México? Bueno, mira, actualmente ya centros, centros están el de Ciudad Juárez, el Centro de Justicia de Ciudad Juárez está ya ahí. Está el de Campeche, que es un centro bastante bueno. El de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y próximamente abrirá el de Tlapa de Comonfort en Guerrero. Estos son como centros de justicia para mujeres como tal. O sea, que tienen esta restricción de que solamente son para mujeres víctimas de violencia. Está el Centro de Justicia de Monterrey, ¿no? Que también se llama así, pero que es un centro que también está abierto, como te lo comenté, a la familia, ¿no? Es un poco más amplio, ahí también se trata de agresores, pero bueno, entiendo que es un centro también de Monterrey, es un centro excelente. Entonces, centros de justicia para mujeres puramente son los que te comenté, y hay otros como el de Monterrey, ¿no? Que tendrían otra naturaleza, bueno, pero que también hacen labores parecidas. Ok. Bueno, pues maestra, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindó. No sé si quiera comentar algo más para finalizar. Bueno, nada más para concluir, dejar como con la idea, ¿no? A todas las personas que nos escuchan, que los centros de justicia para mujeres es un proyecto bastante ambicioso, ¿no? Que tiene unas premisas, ¿no? De volcar nuevamente, ¿no? Los ojos en las víctimas, ¿no? A veces muchas de las víctimas lo único que quieren es ser escuchadas, ¿no? Es lo único, ¿no? Muchas veces que en este país hemos perdido mucha sensibilidad, ¿no? Respecto de muchas cosas, y una de ellas son las víctimas, ¿no? En especial las víctimas que sufren violencia, ¿no? Las mujeres víctimas de violencia, te digo, por esta cuestión de que es mal entendida, ¿no? O es confundida, o se piensa que sufre, ¿no? Bueno, más bien se efectúa en el ámbito privado, ¿no? Pero al final del día el Estado es el encargado de que nuestra integridad, ¿no? Se respete. Entonces, bueno, se erigen estos centros, ¿no? Como una forma, ¿no? De ayudar y de corregir el fenómeno en la medida de lo posible, y es un proyecto, ¿no? Que, como tú bien lo dijiste, ¿no? Hay que seguirlo alimentando, en el peor de los casos, ¿no? En el peor de los casos que este sexenio decidiera no seguir lo que ojalá no Esperemos sea, que no pase. Quedará un antecedente, ¿no? Quedará un antecedente bastante fuerte, y algo se habrá hecho en ese sentido. Entonces yo creo que también estos pasos son por ahí, ¿no? Y también la cuestión de que a veces pueden ser como mal comprendidos, ¿no? Como es que los centros, te digo, van a ser la casita de las muñecas, ¿no? Realmente hay que estudiarlos bien, analizarlos de manera más profunda y también conocer cómo se desarrolla la violencia en contra de las mujeres, porque son muy particulares en ese sentido, ¿no? Entonces, pues que lo sepan, ¿no? Y que lo puedan difundir. Claro. Y bueno, si hay algunas mujeres que están escuchando esto y que también sufren violencia, bueno, que también sepan que hay lugares, ¿no? Que se están creando para ayudarlas. Claro. Pues muchísimas gracias, maestra.
Y queridos y queridas podescuchas, esperamos que este episodio sea de su agrado y lo seguimos esperando. Recuerden, esperamos todos sus comentarios en nuestro muro de Facebook, www.facebook.inico/criminología. Y también no se pierdan la programación de Proyecto Grado Cero. Muchas gracias. De nada, hasta luego.